El artículo 18 dice que cualquier duda o pregunta después de todo esto, porque esto termina siendo un stand-up comedy, preguntas o dudas serán canalizadas por la Comisión Permanente de Pedagogía Digital. En el Vicerrectorado Académico han colocado todos los documentos, el reglamento, la guía para el registro, la guía para el registro de actividades y la guía de registro y validación de defensas y presentaciones. Y también están los formularios, sus formularios de registro, cuadro de registro de actividades, modelo de carta de solicitud, y luego han colocado además otro tipo de documentos que nos va a servir por si quisiéramos desarrollar objetos, cómo es esa imagen institucional, qué tiene que tener una portada de cualquier documento, dónde está el logo o el emblema, dónde está el nombre del profesor, cómo se representa el licenciamiento, de manera que ustedes pueden acudir a la página del Vicerrectorado Académico para atender cualquier duda sobre los documentos. Ahora sí vamos a atender cualquier duda después de esta presentación. Claro que sí, perdón. Quiero saludar por esta vía, recuerden que tenemos en webconferencia la sede litoral y que por supuesto vamos a atender a ellos también cualquier duda que tuvieran. Sí estamos en contacto, ¿verdad? Sede litoral, deberíamos estar en contacto. Si no, de todas maneras está grabado y bueno, pasamos ahora a la ronda de preguntas que cualquiera de nosotros va a responder. La profesora Emilce, que forma parte de esta comisión, está apoyando en la sede litoral. Adelante. Levantar la mano, le acercamos el micrófono y hacer las preguntas, por favor, que sean breves. Si no hay preguntas. Ahí están. Sí. Aló, buenos días. Hola, Emilce, ¿cómo estás? ¿Sí han podido tener la charla? ¿La han podido escuchar? Sí, perfectamente. Perfecto, gracias, Emilce. Estamos ahora mismo en la ronda de preguntas, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tienen ya preguntas allá? Sí. Entonces, sí, vamos a empezar con las preguntas si quieres. Sí, alternamos, una aquí en Sartenejas y una en Litoral. ¿Cómo no? Muy bien. Sí, buenos días, profesora. Gracias por su presentación. De verdad que me responde algunas preguntas. Como usted bien sabe, yo fui miembro o parte de la comisión que redactó el Reglamento de Tecnologías Digitales Disponibles. Tengo una pregunta sobre las pasantías, en este caso cursos de cooperación, pasantías intermedias de carreras cortas. Le voy a explicar. Es un poco para poder operativizar el tema, digamos, lo establecido en el reglamento. Se nos está pidiendo que nosotros incorporemos hasta semana 10 las actividades que se pueden realizar para el trimestre que viene. Debo expresar aquí cómo se tramita, aunque se tramita de manera distinta, pero voy a hablar en este caso de la sede litoral, las pasantías o defensas de pasantías de los estudiantes de carreras cortas en la sede, sobre todo el litoral, que es donde tengo más estudiantes, ¿no? El decanato de estudios tecnológicos tiene más estudiantes. Resulta que un estudiante tiene hasta semana 2, jueves de semana 2, para poder entregar el informe. Las defensas tienen que ser hasta el jueves de semana 4 para poder entregar las planillas y que se carguen esas calificaciones por parte de cursos de cooperación con la empresa, que es como se llama la coordinación en la sede litoral. ¿Qué sucede? Nosotros podemos planificar este trimestre actividades de defensas de pasantías que pudiesen darse el trimestre que viene. Sin embargo, también pueden existir estudiantes que estén en el exterior, que tengan una posibilidad de que hayan expresado regresar al país y no regresen al país. Como usted señala, el artículo, creo que es una función fundamental de la Comisión de Pedagogía Digital es el registro, revisión, seguimiento y divulgación de las actividades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y además otorga el aval correspondiente. ¿Qué sucede en casos en los cuales
por motivos, digamos, un poco ajenos, incluso al mismo estudiante, no consiguió pasaje, le cambiaron el vuelo, pueden haber este tipo de, digamos, porque me lo han preguntado los mismos estudiantes, ¿no? Este tipo de situación puede suceder. ¿Qué va a pasar entonces con las defensas de, en este caso, lo que a mí me corresponde, que es las carreras cortas, pasantías intermedias, 12 semanas? En dado caso que no se puedan realizar las defensas o que tengamos que realizar a última hora, le hace semana 3 o 4 del próximo trimestre, planificar una actividad de defensa de pasantías porque por X o por Y el estudiante no pudo regresar del exterior. Esa es una de las preguntas. También, más que una pregunta, simplemente indicar cuando hagan digamos, la explicación sobre educación a distancia, no se olviden del sistema NASA que existió en la sede litoral, que si bien no era educación a distancia totalmente, pues fue una primera experiencia que tuvo la universidad. Y cuando hablemos de acreditación, como usted bien señaló, recordar que la Universidad Simón Bolívar tiene un proyecto entregado en marzo del 2013 al CNU, a la Secretaría Permanente del CNU, que es el proyecto de educación, en este caso el proyecto semipresencial de la carrera de TESE, una organización empresarial, donde el CNU ni siquiera ha conformado la comisión para poder revisar el proyecto, y creo que esto es importante. Por supuesto, no tenemos una normativa nacional de educación a distancia, pero creo que es importante que dentro de los preámbulos esto se señale y que además la universidad continúa el proceso de virtualización de la carrera de TESE, una organización empresarial. Entonces mi pregunta muy concreta, ¿qué sucede en esos casos? Me preocupa, los estudiantes están un poco preocupados porque dicen, si no registré la actividad, ¿cómo voy a poder hacer? Y yo creo que eso es algo importante. Lo otro, ya para concluir, porque no quisiera extenderme, tengo la pregunta de lo siguiente: ¿qué sucede en casos que hemos tenido un profesor que no pudo asistir porque no hubo transporte? En su programación no está contemplado que esa sesión se vaya a dar a través de tecnologías digitales disponibles. En esa sesión no. Realmente la actividad que corresponde a un tema que era ese día, por ejemplo. Y el profesor dice, no, yo lo di por TDD. Y en su programación no está la actividad de TDD. ¿Qué podemos hacer? O incluso en la programación que envió y que avaló la comisión, eso no está por TDD. Y el profesor le indica al departamento o a las coordinaciones que también tenemos que velar, es importante, las coordinaciones velamos por los programas, es una función de los decanatos y de las coordinaciones, decir, bueno, yo di esa actividad por TDD. ¿Qué hacemos en esos casos? Muchas gracias. Bueno, yo no sé si alguno, no sé, profesor, si usted quiere atender lo de las semanas, porque usted es el vicerrector académico, no sé. Sí, bueno, bien. Fíjese, cuando nos reunimos con el tema de las pasantías y las fechas tope, sabíamos que de pronto había un ruido. ¿Qué sugerimos entonces? Como estamos tuneando, Nelly está tomando nota de esto, yo lo que digo es que desde el decanato venga una propuesta concreta. Incluso sería interesante que los dos decanatos, estudios de profesionales y extensión y decanato de estudios tecnológicos, elaboraran una propuesta y la hicieran llegar a la comisión. No hay ningún problema. Si esa es una fecha que está haciendo tanto ruido, por supuesto no hay problema. Estamos en el tuning justamente del reglamento para calzar lo que tiene que ser. Lo que dice el proyecto de educación a distancia, sí, la profesora Aura López en su momento, en el año 2007, empezó el 2008, cuando decidió que fuera una carrera corta, la que pudiera ser virtualizada para que fuera un programa, el primer programa de educación a distancia de esta universidad, poco sabría lo que iba a pasar. Entonces, quizás a lo mejor hoy estamos llamados justamente a ver qué es lo que vamos a hacer con esa carrera. Si usted me pregunta, se ha hecho un esfuerzo maravilloso con el desarrollo con la DCM, con los objetos. En este momento, todos los objetos que han sido desarrollados con base a una carrera que podía llegar a pensarse que pudiera ser completamente a distancia, deben estar en el repositorio institucional. De manera que esa carrera puede ser vista. La carrera es la misma. No espere usted una aprobación. No va a llegar, y no va a llegar en este momento porque no existe un programa. Entonces, si la traba está en que no hay reglamento de educación a distancia, sencillamente nosotros ya tenemos un reglamento de actividades de formación. Los mismos profesores, los mismos de la carrera, de ese programa que se da presencial, que activen ya con los recursos que desarrollaron la DCM, que están en el repositorio, diseñen actividades de formación. Eso puede desde septiembre empezar a decirse que
La carrera Organización Empresarial, que en el año tal fue pensada como completamente virtual, está siendo atendida desde el decanato a través del reglamento de actividades de formación. Entonces ya tienen los recursos listos. Los que no estén listos, curaduría de contenido, señor, más nada. Pero ya tenemos esa carrera presencial, puede ya estar dictándose desde el punto de vista y se acabó. Lo que usted me dice, si usted me pregunta de manera estratégica a cada uno de los profesores, si bien no les estamos obligando a que manejen actividades de formación TDD, yo le diría, mire, cada uno de ustedes conforme actividades de formación, 12 actividades de formación, 12. ¿Cuántas semanas tiene el trimestre? 12. Y usted téngalas. ¿Por qué? Porque, miren, ahora tenemos agua, pero mañana no hay agua, pasado mañana no hay electricidad, otra vez no va a haber transportes, etc. Y por más que la universidad como bloque quiera responder, es el profesor, volvemos otra vez, al que necesita y garantiza que realmente el vínculo con el estudiante. Ay, es que no hubo agua, profesora, ¿usted quería que yo fuera a ese baño? No, verdad, yo no quería eso. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelve la universidad, por favor? Entonces, lo que se le pide al profesor es que como mínimo un listado de WhatsApp tenga al inicio de trimestre y que tú el vínculo con el estudiante, porque aquí puede pasar cualquier cosa, esa es la verdad. Vean la historia, cómo vamos. Entonces yo le diría, pero es que yo estaba trabajando con TDD. Registre 12 actividades de una vez y usted ve, si se activa plan, usted tiene esto. Ese es el profesor de la excelencia de la Universidad Simón Bolívar, no esperando que unas autoridades resuelvan cuando no hay electricidad, que den otra vez el pitazo de verde, ¿cómo era? Amarillo, que tanto criticaron, que hoy estamos en rojo, mañana estamos en verde, en naranja. Mire, vamos a pensar que estamos siempre en rojo. Y entonces, si pensamos que estamos siempre en rojo, diseñaremos actividades y nuestros estudiantes a distancia podrán estar siempre atendidos, por lo menos por un WhatsApp. Porque mire, pero es que el estudiante no tiene internet, profesora. A ver, pero tiene, no sé, un WhatsApp, tiene mensajes, ¿puede un SMS? No hay excusa, profesores. Entonces yo le diría a cada uno, simplemente, porque por ahí me decían también y me lo van a decir, tengo que registrar cada trimestre una actividad de formación. Si usted cambia algo en la estrategia, si cambió el medio, si cambió la manera, el tiempo, la evaluación, tiene que registrarla. Y eso además siguen siendo, ustedes saben que nosotros somos víctimas del papel todavía, y entonces en el BRA, entonces serán más papeles, usted sigue registrando actividades y eso lo verán con buenos ojos. Creo que contesté sus preguntas, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Emilce, alguna de las preguntas, por favor, a los profesores del Litoral. Adelante. ¿Ya lo sabe? Sí, no. Antes de darle la palabra a la profesora Carmen Padrón, quería complementar que para la pregunta acerca de las semanas que se dieron para registrar las presentaciones, la semana 10 está referida a las actividades de formación, profesor Jiménez, y es el 15 días antes que hemos previsto para que se registren las presentaciones. Sin embargo, en la dinámica de la comisión hemos estado registrando o validando presentaciones que son para la misma semana o incluso para el día siguiente, ¿no? Y considero que la idea de la profesora Mariela es la correcta. Si tienen una propuesta distinta al margen de tiempo que debemos dar, pues es bien recibida de parte de los decanatos de estudios de pregrado. Ahora le doy la palabra a la profesora Carmen Padrón, ella es coordinadora de la carrera Organización Empresarial en la sede Litoral. Hola, aló, buen día, ¿cómo están? Bueno, solamente era muy acertado, como dijo el profesor, el decano Armando, era en relación acerca de la carrera la virtualización de la carrera Organización Empresarial y bueno, en vía que también tenemos pensado hacerlo con la administración del transporte. Entonces, veo que, como usted dice, que no están aprobadas las carreras a nivel a distancia. Entiendo perfectamente que esto se va a quedar a través de las tecnologías digitales disponibles y me gustaría saber si, no me quedó muy claro con respecto a la segunda pregunta que se hizo sobre la semana, o sea, tenemos hasta la semana 10, pero no sé si estaba dentro de el marco legal del reglamento, si ya está escrito allí o solamente quedó verbalmente, o sea,
esa es una duda. Y bueno, ya también que bueno, podemos registrar, a pesar de que de los imprevistos que tenemos para la situación país dado, que podemos registrar entonces, siempre y cuando lo registremos, por supuesto, valga la redundancia, cualquier actividad que se haga a través de la utilización de estas tecnologías, por supuesto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muy buena el conversatorio de hoy. Muchas gracias. Me ha permitido aclarar muchas dudas. Gracias, profesora Carmen. Sí, otra vez, vamos a recibir en la comisión las propuestas que tienen con los días y las semanas y si es posible dejarlo en un marco definitivo, así será. Si no, si tiene que entrar un tipo de flexibilidad, también se lo haremos saber, lo que se concluya en la comisión. Y efectivamente sí, yo creo que está aclarado con el tema de organización empresarial, las personas, porque además esta es una carrera corta que lleva el litoral, sencillamente que comencemos ya a trabajar. Yo sé que es el sentir de esta comisión, donde no hay trabas posibles ya, porque sencillamente no hay carreras y no podemos esperar carreras completamente a distancia, sino actividades de formación. Ese es el núcleo que resuelve todos los problemas en este momento hasta que nos salga otra cosa, porque repito, somos una universidad experimental y estamos continuamente aprendiendo de nuestras propias experiencias. Bien, otra pregunta aquí, en Sartenejas. El profesor Jacinto Vivas, por favor. Sí. Sí. No se acerque, acercarme para evitar la interrupción. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Y muchas gracias al vicerrector académico, profesor Holder, que me invitó personalmente para que viniera a esta conferencia que me está pareciendo sumamente bien por las experiencias que estamos haciendo en este momento. Yo quisiera decirles, por los años que tengo en esta universidad, que una de las cosas que más me ha llamado la atención y que para mí ha sido fascinante, ha sido que esta casa de estudio es una casa de estudio que siempre está dispuesta a la experiencia de nuevos sistemas educativos y mejorar la calidad. Cuando yo entré en esta universidad, ya tengo 42 años aquí, mis últimos 18 años los estoy cumpliendo como profesor jubilado, pero siempre o bien dando clase o bien en alguna actividad que la universidad me haya llamado, y en estos últimos 5 años pues me han pedido que llevase adelante los trabajos en la asesoría jurídica de la universidad. Pues bien, una de las experiencias más fascinantes que tuve cuando yo llegué, que me llamó poderosamente la atención, fue MAT 100. Impresionante lo que hablaban los profesores, los problemas que habían, cómo deberían solucionarse. Después, al año siguiente, el contacto que estuve con Estudios Libres, donde tuve una pequeña participación como profesor. Fascinante. La relación que se tenía con los estudiantes, increíble. Para un joven profesor que venía de otras instituciones de educación superior, que había participado también en algunas experiencias. Entre ellas las experiencias de los diseños en carrera corta de formación que llevaron posteriormente a los títulos de técnico superior en el Ministerio de Educación para la época, que me llevaron a dirigir un instituto universitario tecnológico por los 4 años que están establecidos en el reglamento. La otra experiencia que a mí me impactó, porque para eso entré en un concurso, porque estaba el proyecto de la carrera corta y yo acababa de terminar la dirección del instituto, entonces me presenté a la universidad para trabajar en el proyecto de carreras cortas. Bueno, y fui contratado. Me escribieron, no había departamento, no existía el núcleo, estaba la comisión electoral, y ahí comenzamos a trabajar en una de las experiencias más fascinantes que hemos tenido, que fue el sistema de instrucción personalizado. Ese sistema de instrucción personalizado se escapaba de todos los reglamentos. Si hay algo en común en estas experiencias que conocí de innovación, además de otras que fui conociendo muy particulares, en donde incluso algunas participé, si algo había en común es que todas ellas estaban protegidas por un reglamento que lo hacía vía excepcional.
Así que se levantaba las sanciones del reglamento de la administración de los planes de estudio para desarrollar un programa que no calzaba en eso. Lo mismo ocurrió con estudios libres, que prácticamente era una educación a distancia, término que nos confunde mucho y que ha dado mucha confusión en la comprensión de esta nuevas tecnologías. Toda invención o toda nueva manera de trabajar en educación requiere, además de un marco normativo que realmente pueda conducir a todos, bueno, requiere un liderazgo fuerte. Existen muchos estudios de la UNESCO sobre los liderazgos en las innovaciones educativas. Un liderazgo fuerte. Requiere de políticas muy claras en apoyo a la experiencia. Si existe diversidad en la política o diversidad de criterios, va a generar problemas en el desarrollo o el fin término de la innovación. Igualmente, los recursos, la parte económica, que por lo general en las innovaciones educativas supone inversiones fuertes. Y cuando hablamos de tecnología digital, bueno, las inversiones se nos escapan de la vista. Entonces, cuando existen ciertas fracturas en los criterios, la experiencia no camina. Y eso ha ocurrido con las experiencias innovadoras en la universidad, bueno, que algunas tecnológicamente pues ya han sido superadas, bueno, terminan siendo un fracaso. Lo que pasó en el sistema del núcleo litoral, que no había políticas claras en los diferentes dirigentes y gestores de la universidad, los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo, lo que aquello era una institución diferente y la universidad es diferente. Eso existieron. Después, la falta de un apoyo económico, porque había que producir todos los recursos. Los que hayan estado en aquella época en el núcleo conocen los manuales para producir todos los recursos de docencia que debían ser puestos a la orden. E incluso hubo una innovación maravillosa que fue el centro de evaluación, si hay alguno de aquella época que se recuerda, como era un sistema de instrucción personalizada, la base pedagógica es que el alumno avanzaba en su aprendizaje a su propio ritmo. Y si él constataba con una autoevaluación y después con una evaluación con su profesor en forma verbal que había alcanzado el objetivo, entonces iba a la evaluación. Pero era el día y la hora que él quería. Y dentro, evidentemente, el horario de la universidad, y se creó un centro de evaluación que incluso nos vinieron a visitar del extranjero para ver cómo lo hacíamos, que el profesor llegaba y la persona encargada le montaba en el cuestionario y hacía su evaluación, se le mandaba al profesor y era al día siguiente tenía su respuesta. Claro, por la falta de recursos, la falta de unidad, los cambios que se produjeron en la universidad, como siempre ocurre, bueno, colapsó el sistema. Entonces, lo que no debería ser que este sistema colapse. Entonces, yo le voy a dar dos aspectos, porque en este momento debo decirle que tenemos muchos problemas con la aplicación del problema en la asesoría jurídica, tenemos muchos problemas sobre la aplicación de las tecnologías digitales disponibles. Tenemos en este caso 7 averiguaciones administrativas por problemas derivados de las actividades digitales. Y eso nos preocupa, evidentemente, porque estamos viendo que hay una especie de bruma que se ha creado en el camino de la actividad de la universidad que nos impide ver y conocer realmente cómo está el sentido, y comienzan a generarse algunos clichés que dicen, oye, pues esto es maravilloso, yo me voy para afuera, entonces doy mis clases digitales. Entonces, quiero expresar dos condiciones. Se ha dicho muy claro al principio que estos son actividades mediadas de enseñanza, no es cambio de sistema. La Universidad Simón Bolívar tiene un sistema de formación presencial en donde profesores y estudiantes concurren en un espacio y en un tiempo. Eso determina que existan tiempos predeterminados. Nosotros, la universidad al principio funciona de manera trimestral,
12 semanas, y que los encuentros de profesores y estudiantes se den en un horario determinado y en un lugar determinado. El Reglamento General de la Universidad establece que las actividades docentes de la Universidad Simón Bolívar se desarrollan en sus sedes y en las de los núcleos por crear. El reglamento habla de núcleos, no habla de sedes, pero son interpretaciones que se han hecho en los núcleos que se creasen. El primero fue el Litoral y existieron 2 proyectos más que se quedaron en el tintero. El del Estado Miranda, por allá por Higuerote, y después posteriormente el de Margarita, pero se quedaron, lamentablemente, y ahí están, como proyecto y parte de la historia. Pues bien, eso lo debemos tener como consideración básica. Por otra parte, con respecto al profesor, el reglamento de dedicación, incluso lo traje aquí para leérselo, porque eso nos está trayendo mucho ruido en los casos que están llegando a la asesoría jurídica. Dice, el cargo a dedicación exclusiva de un profesor exige una dedicación de 40 horas semanales de trabajo en la universidad o en otro lugar que autorice el director de la división correspondiente y su desempeño es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad remunerada. Usted, profesor de biología, va a dar sus clases o va a tener una actividad en Quesandal. Bueno, eso es territorio de la universidad, allá en Puerto Cabello, ¿verdad? O en donde lo daba, o cuando el programa de educación continua tenían oficinas en muchas partes de la República y muchos profesores iban a dar los cursos de educación continua a Puerto Ordaz, por ejemplo, a Puerto La Cruz o a Barquisimeto. Para ese momento eso se concebía como una sede activa de la universidad. El profesor a tiempo integral, dice en el artículo 3 del reglamento, por cierto que este es un reglamento poco conocido, porque a mí un profesor me dijo, a mí no me dice que yo tengo que estar aquí en la universidad, yo puedo estar fuera y doy mi clase a distancia. Y dije, mira profesor, pero el reglamento dice que si usted es dedicación exclusiva o tiempo integral, el de tiempo integral exige una dedicación de 36 horas semanales de trabajo en la universidad o en otro lugar que autorice el director de la división correspondiente y su desempeño es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad de remuneración fija en la universidad. Los profesores, los cargos a tiempo convencional, tendrán dedicación específica por horas de clase, hasta un máximo de 8 horas semanales. En caso debidamente justificada, el Consejo Directivo podrá utilizar contrataciones, etcétera, etcétera, ya en los casos por falta de profesor. Es decir, pues, que la base de la acción educativa que los profesores desarrollan en la universidad debe realizarse en la sede y debe concurrir con sus estudiantes para lograr los objetivos que están planificados en la estructura curricular de cada uno de los programas de estudio. Pueden haber vías excepcionales, por ejemplo, una autorización para que un profesor vaya a dar clase afuera. A mí me dieron una autorización por una solicitud para dar clase en Maracaibo, en el doctorado de Ciencia de la Educación. Y allá fui, tuve un año dando clase y fue autorizado por el Consejo Directivo, era rector el profesor Marcelo Guillén, recuerdo porque la solicitud se la hicieron a él. Y la experiencia fue sumamente interesante y además la Universidad del Zulia es un universo realmente impresionante, muy distinto al nuestro evidentemente, pero bueno, todas las universidades, cada una tiene su singularidad y su carácter especial. Entonces tenemos, por otro lado, nosotros, aquellos profesores, y es lo que estamos encontrando, que van y se quedan afuera y resuelven el caso porque están dando los cursos por vía electrónica, no han pedido permiso. Hay un reglamento de permiso que es bien severo y que los jefes de departamentos conocen. Y yo les voy a explicar algunos problemas con 3 casos que me parece que pueden ayudar a entender el problema de que las actividades mediadas por las tecnologías digitales disponibles no son estudios libres. Se utilizan tecnologías virtuales para actividades de formación y en algunos casos concretos,
Por ejemplo, un programa regular, la presentación de la tesis, o el tutor, el profesor o un jurado, como ha ocurrido, no está en el país, se puede hacer en forma digital porque este reglamento lo permite. Pero eso no quiere decir que se está cambiando el sistema. Y el reglamento, bueno, al principio se llamaba de información y tecnología y comunicación, algo así se llamaba, los TIC, era exacto, que era la denominación que se utilizaba. Ustedes saben que en la historia de la educación, los términos que se utilizan van avanzando a través de los años y van significando lo mismo, pero de pronto nos confunden, ¿no? Ahora la modalidad, eso desapareció de los escritos de CEPAL y otros escritos especializados, y con el tema de las nuevas prácticas de educación, ahora aparece, corrigen la denominación anterior y es la que aparece los TDD, pero es parte de la historia y la parte de cómo va evolucionando esta cosa. Yo lo voy a explicar entonces un poco, le voy a hacer el primer caso para que ustedes vean que este reglamento hay que conocerlo bien y saber muy bien cuáles son los alcances. Este reglamento no transforma el sistema universitario que tenemos en este momento presencial, sino que coloca en manos de los profesores la posibilidad de usar medios de tecnología digitales disponibles. Eso es, creo que estoy en la onda, ¿no, profesora? Así es. Caso 1, por ejemplo. Un profesor a dedicación exclusiva, no voy a dar nombres, ordinario, bueno, al mismo tiempo que realizaba sus actividades, él realizaba actividades políticas en una agrupación política de oposición. El profesor comenzó a ser hostigado por la policía y un buen día se desapareció de la universidad y se fue. Bueno, como un acuerdo con el jefe de departamento, porque también falta un poco de comprensión de los jefes de departamento sobre esta cosa, dijo, voy a dar los cursos virtuales. Y comenzó a dar los cursos virtuales 2 trimestres con estudiantes y fuera del país, se ubicó bien lejos de acá. Y bueno, los estudiantes aparecen posteriormente aprobados con acta de examen. El profesor en ningún momento solicitó permiso. Para poder desempeñar actividades fuera de la universidad o irse a un país extranjero, hay que solicitar permiso. El profesor no solicitó permiso. Su plan de trabajo debe expresar que él está fuera y va a realizar actividades virtuales. El plan de trabajo es exactamente igual como lo presenta un profesor, ni señala que es virtual. En ningún momento solicitó autorización, ni el visto bueno de la coordinación, que es importante, de que lo iba a hacer virtual. Bueno, cuando llega el caso de la asesoría jurídica que solicitan la apertura de una averiguación administrativa, porque el profesor, por abandono, porque no se ha presentado más en la universidad, entonces comenzamos nosotros a hacer la cosa. Bueno, el profesor, después de largas conversaciones y a través de comunicaciones, entendió lo que había ocurrido y que él había faltado, renunció. Segundo caso, un profesor a tiempo integral se va de año sabático. Al regreso del año sabático no se incorpora a la universidad. Pasaron 3 meses, debió incorporarse en septiembre y a finales del año se presenta en su departamento, que él ya está haciendo a su vez un doctorado, que ella tiene, el doctorado en principio parece que era en forma virtual, pero que ella tiene que estar presente por una serie de cosas y se regresa al país donde está y que va a dar sus clases virtuales. Tuvo 3 meses ausente y el reglamento no produjo ninguna comunicación señalando a la profesora que debería incorporarse. El profesor no presentó el informe de año sabático, que es obligatorio. Se quedó fuera y dio un trimestre virtual, 2 trimestres, que no recuerdo, me confundo con distintos, virtual. Solicitamos los documentos, no aparece ninguna aprobación, ninguna mención que era virtual, ninguna mención mediante la cual ella se iba al extranjero, y no aparece tampoco solicitud
de permiso, es decir, es abandono de cargo. Cuando se procesa, se le cita por notificación en prensa, que por cierto los avisos son bien caros, se presenta un abogado que la representa, con un escrito de que ella no ha abandonado sus funciones porque las ha estado realizando a través virtual. Prueba las actas de exámenes que fueron enviadas a DACE y aparecen con las asignaturas aprobadas, la mayoría de los estudiantes. Pues fíjense, ha realizado una actividad totalmente irregular, violentando las normas del sistema universitario, fuera del país, sin autorización. Acuérdense que el reglamento de permiso es bastante detallado. El jefe del departamento puede dar hasta un mes, el director de la división hasta 3 meses, cuando se trata remunerado. Cuando no es remunerado, necesariamente tiene que ir al consejo directivo, y el consejo directivo puede dar permiso hasta 1 año y puede prolongarla hasta 2 años, a menos que existan algunas condiciones o excepciones establecidas en el propio reglamento general de la universidad, como son aquellos profesores que salen afuera a dar por comisión de servicio o a realizar actividades en una embajada. En mi caso, por ejemplo, en mi departamento, en 2 oportunidades 2 profesores salieron de embajadores. Recuerdo que uno fue a Inglaterra, embajador de Venezuela, y el otro profesor fue a Suiza. Eran casos que se daban en ese entonces, pero había un pronunciamiento del consejo directivo y había una solicitud formal de la Cancillería de la República y existía una resolución presidencial donde se designaba embajador de Venezuela en tal sitio, lo cual eso está previsto en el reglamento. Pero cuando no media ninguna de las excepciones establecidas en el reglamento, el profesor no puede ausentarse. El reglamento general dice que el profesor está obligado a asistir a todas las actividades a las cuales sea convocado. Está obligado a participar en las reuniones departamentales. Eso lo dicen todos, lo dice el reglamento, y eso lo sabemos muy bien todos los profesores que estamos aquí. Sin embargo, las reuniones departamentales hoy en día solamente van muy poca gente, nosotros conocemos lo que ocurre. Es decir, que hay una especie como de debilitamiento de todo aquello que conformaba y fortalecía lo que era la disciplina del profesor universitario. Tercer caso, profesor ordinario, dedicación exclusiva. En este caso, el profesor decide irse al extranjero, me imagino que tenía una buena oportunidad que le dieron en alguna universidad, pero para no perder su vínculo con la Universidad Simón Bolívar, uno siempre tira su ancla, ¿verdad? Por si acaso. Entonces pidió cambio de dedicación y se trasladó y pidió tiempo convencional. El profesor le asigna su clase y todos estos varios años ya ha dado clase en forma digital. Se le abrió el expediente porque el rector es quien solicita las averiguaciones, bien porque lo solicita el director de la división, sobre todo el director de la división cuando hay alguna anormalidad. Solicitamos los planes de trabajo. En ningún momento los planes de trabajo establecen que el profesor va a dar la clase utilizando las normas establecidas para mediar su actividad docente a través de las tecnologías digitales disponibles. En ningún momento aparece. Usted ve eso, es un plan de trabajo de un profesor que viene todos los días y que atiende a sus estudiantes en un cubículo, en su aula de clase o en su laboratorio. Es decir, una especie como de disfraz documental mediante el cual el profesor. Algunos profesores que hemos interrogado sobre estos aspectos, porque se les llama y tienen que presentar, algunos no porque están en el extranjero y no han podido venir, ellos simplemente dicen, bueno, pero es que si la doy en forma digital, virtual, no tengo por qué venir. El ciberespacio, sí, el ciberespacio me da la disposición, como bien se expresó, para yo poder utilizar y traerlo a mi actividad académica. El ciberespacio, el concepto del ciberespacio, de acuerdo a las normas de la universidad, no me permite a mí que yo me vaya y
y me meta en ese ciberespacio y me pierda, a ver si me encuentran virtualmente, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta de toda la complicidad. Esos 3 casos, tenemos otros casos también, algunos casos se han resuelto simplemente porque el profesor dice renuncio, y renuncia a la universidad. Y como no hay mediación de ninguna documentación, bueno, tenemos profesores fuera que no vienen a la universidad, que en este momento no están dando clases y están percibiendo su salario. Entonces, fíjense la complicación que eso tiene desde el punto de vista de la administración. Entonces, yo el llamado que le hago sobre todo a los jefes de departamento, porque recuérdense ustedes que los jefes de departamento en este esquema matricial que tenemos en la universidad es el cinturón que debe garantizar el buen funcionamiento con la supervisión de su personal docente. De tal manera pues que estas cosas no ocurran. Hemos encontrado que existe, bueno, verbalmente, es que mi jefe de departamento acordó verbalmente que yo lo hiciera así. No, yo no acordé, fue que entendió mal, dice el jefe de departamento cuando lo llamamos a declarar a la asesoría jurídica. Pero cuando, ¿quién le asignó las clases virtuales? Y eso está documentado en DACE porque pedimos las actas de esos profesores que están fuera y aparecen con los listados y están en su expediente el listado de asignatura que han dado y el tiempo que han estado dando clases en forma virtual. Tiene que haber sido el departamento, tiene que haber un pronunciamiento del consejo asesor, eso todos lo sabemos nosotros. Tiene que haber también una opinión del director de la división, tiene que haber una opinión, un aval del coordinador académico que está de acuerdo en que esa asignatura sea en forma virtual, que es lo que está contemplado en el reglamento. Entonces, lo que nosotros hemos visto que en los 7 casos que en este momento tenemos, hay algunos un poquito difíciles, porque cuando un profesor se le llamó, mire, usted abandonó, usted tiene que irse, montó un abogado, y el abogado es bien fastidioso. Y el abogado dijo, no lo han votado porque él tiene clase. Mire, aquí están sus clases, aquí está DACE. Y tiene razón. Ante un juez cualquiera va a decir que sí, pero está quebrantando las normas de la universidad. Y eso, claro, si él se empeña en esa situación, estamos buscando otras modalidades. Claro, ¿cuándo salta el profesor? Cuando cambiamos la modalidad de pago. Como no podemos suspender el pago porque no existe decisión definitiva sobre su salida a la universidad, la modalidad de pago es, no le depositamos, venga a cobrar por caja. Y cobrar por caja le obliga a venir. Entonces a algunos se le acumulan los cheques ahí en caja. Pero bueno, son los mecanismos que se tienen en ese momento. El llamado que yo hago con estos casos, sobre todo a los jefes de departamento, a los coordinadores, a los directores de división, que cada caso particular que usted tenga en eso tiene que estar bien documentado. Y que lo que nosotros recibamos debe hacer constar que el profesor está violando algún reglamento. Ya el solo hecho de estar fuera de la universidad, sin permiso, más aún en el extranjero, está violentando, está quebrantando una norma fundamental que tiene, que es la de los permisos. Es que no tengo que pedir permiso porque la estoy en el ciberespacio estudiando virtualmente. ¿No? Dice claramente, hasta que no lo cambiemos. Yo sé que el reglamento es viejo, yo sé que el reglamento es una especie de jaula y debemos buscar la manera de aligerar esa situación para generar un sistema normativo realmente adaptado a las nuevas tendencias de la enseñanza universitaria, pero eso nos va a costar un poco más. Hay una solicitud de modificación del reglamento por parte de una división, solamente es un solo artículo. Ayer estábamos discutiendo los abogados, yo creo que hacen falta modificar otros artículos o precisar algunos artículos a la luz de la experiencia que estamos teniendo nosotros en la asesoría jurídica. Entre ellos, profesor que va a utilizar el sistema virtual no presencial, que es una de las modalidades que tiene el reglamento, tiene que necesariamente tener una autorización de la comisión, de una autoridad, debe tener el visto bueno del coordinador respectivo con su decano, el visto bueno en la asesoría jurídica, de tal manera que esté blindado
y que esa virtualidad no presencial que él va a obtener si no le permite a él salirse de la universidad. Sus actividades son acá. Él debe preparar sus materiales virtuales acá en la universidad, debe apoyarse de los recursos que da la universidad, de sus colegas, para poder producir unos materiales digitales que sean realmente de calidad. Y utilizar pues el repositorio que existe. Si él no puede, pues puede buscar. En YouTube hay clases maravillosas. Por cierto que hay un profesor puertorriqueño que da clases sobre medicina. Bueno, yo me estoy haciendo médico, sobre todo cuando no llegamos aquí a la vieja edad, porque él se dirige mucho son a las personas mayores. Entonces, evidentemente, cómo manejar algunos problemas de estrés o algunos problemas físicos, entonces da recomendaciones, utilice magnesio, case el magnesio con el potasio, etcétera, etcétera. Y eso es formidable y no necesito, está mejor que mi médico, pues, dando las clases. Entonces, yo entiendo que la virtualidad es maravillosa en el mundo que estamos haciendo, pero tiene que ser utilizada en forma racional, en forma normada y con el apoyo, evidentemente, de su universidad, de su departamento, pero no hacia escondidas, me voy y doy virtual, estoy y no estoy. Es como tratar de obtener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Hay un mundo que te da lo mejor y otro mundo que te da lo menos, entonces tienes que escoger. Entonces, yo simplemente los invito a los jefes de departamento que le pongan el ojo a esos casos, porque seguramente hay varios, y a lo mejor hay muchos más que a lo mejor no conocemos, porque hay un profesor, no, profesor, pero eso todo el mundo lo está haciendo, si eso se regó, que hay un reglamento que nos permite, yo voy a dar mi clase virtual y me voy, no, usted no puede. Entonces, fíjense bien, pues lo importante que tiene que ver, que esto no es un reglamento de estudios libres. La tercera modalidad, estoy en estudios libres, no. Primero porque los estudios libres tienen una complicación. La única universidad que es la universidad abierta es la que está utilizando un sistema abierto, pero que es diferente el de a distancia, porque el abierto se fundamenta fundamentalmente en materiales escritos, que es distinto, pero no existe todavía. El Consejo Nacional de Universidades en una oportunidad tomó la decisión de no permitir esas experiencias de estudios libres hasta que no exista un consenso y una normativa general para evitar evidentemente la anarquía o el desorden entre las distintas universidades que lo vayan a encontrar como panacea, lo cual me parece que es racional, evidentemente. Ahora, existen otros caminos como pero que no significa estudios libres, sino yo en la universidad voy a hacer mi estudio, en tal asignatura, porque tengo los recursos, los mecanismos, yo voy a trabajar con la modalidad no presencial, pero estoy en la universidad, tengo mis actividades y cumplo las otras actividades que estoy haciendo en la universidad. Espero que, perdone lo largo, pero creo que era importante decir estas experiencias con casos prácticos, porque esto ya vamos con 7 y a lo mejor por ahí me dicen que hay otros más, y eso está creando un problema bastante grave. Y lo que estamos tratando de evitar en el caso, por ejemplo, del profesor, que es un abogado que vaya al contencioso administrativo. Porque el profesor dice, si la universidad me castiga por esto, yo voy a tratar de sacarle unos reales a la universidad. Bueno, el contencioso, menos mal que los profesores van a la jurisdicción contencioso administrativa, que son los tribunales competentes para juzgar los problemas que tienen los funcionarios públicos con la institución o la institución con el gobierno o funcionarios públicos entre sí en ocasión del trabajo común. Bueno, tiene una tradición y una disciplina de comprensión de los reglamentos, pero uno no sabe con los argumentos de los abogados. De todas maneras, mi palabra no es para desanimarlo a utilizar, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo tratar de utilizar esta tecnología de acuerdo a nuestros reglamentos? Pida permiso si se va afuera. La contratación de los profesores jubilados, no, los profesores jubilados pueden hacerlo perfectamente porque los profesores jubilados obedecen a un reglamento particular, donde están establecidas las condiciones
para contratar un profesor jubilado, bien sea para docencia, bien sea para investigación, bien sea para extensión, o bien sea para ocupar temporalmente cargos administrativos. Eso existe un reglamento bien claro, lo mismo que los profesores contratados ad honorem, que el reglamento hace una alusión a ello. Entonces, el reglamento también, en su artículo 8, si mal no recuerdo, hace la acotación que todas estas actividades digitales se harán dentro del marco normativo de la universidad. Y eso es lo que hay que tener presente. Muchas gracias y perdone lo largo.